para, pues para situación, para, sí, para situaciones económicas, vaya. No, pero mire, los fideicomisos eran dinero apartado que no podía tocar el Estado más que para cumplir sus ciertas funciones. ¿Cuál es el error? El error de López Obrador, por lo cual quiere también desaparecer CONACYT, y no se preocupen de que quiera desaparecer la UNAM, ¿eh? Y no crean que no es cierto que no quiere desaparecer el INE. Dice, son instituciones que gastan mucho dinero. Yo como lo dije con Camacho, no importa, a mí me pueden decir que cuesta muchísimo dinero el IFE, pues lo mantendría. ¿Por qué? Porque en México no se ha creado la conciencia democrática. Apenas podríamos decir que con el INE tenemos la posibilidad de hacer una democracia segura. Y yo no me quejo de mi democracia. Se queja López Obrador porque en 3 intentos no pudo hasta el último. Pero que digan que el INE es ineficiente, que digan que el INE es un elefante blanco que gasta millones de pesos, pues también los gasta el Congreso y nadie ha dicho nada. También los gastan los diputados y los senadores y nadie dice nada. Lo gasta el presidente de la República. Yo lo único que le voy a decir es esto. Los fideicomisos eran un dinero seguro para funciones seguras. Su excusa fue de que también lo mismo que está diciendo de CONACYT, nada más están gaste y gaste y gaste y gaste y no se hace nada. Discúlpeme, los fideicomisos sí estaban funcionando, pero pues por ejemplo, el diputado que a veces nos hace el favor de dar conferencias, porque a veces se pone muy así de, ay, pues es que no, una vez ya nos dejó plantados. Empezó la conferencia y después, ¡pum!, se desapareció y ya no siguió. Digo, esa es la seriedad de un diputado de Morena. Y de pronto cuando yo le dije, es que es dinero que debe de estar destinado a un fin, y ese dinero que está destinado a un fin es para que no se toque, para que no se distraiga en otras cosas. Y él dijo muy claramente, es que el dinero se lo daban en cinematografía, se lo daban a Derbez para que pusiera sus películas, y eso es acaparar en una sola persona. Bueno, ¿quién más hace películas en México más que Derbez? Si Derbez es el que hacía las películas, pues le tenía que tocar más. Pero otra, después de tanto tiempo, después de que tenían su fideicomiso los deportistas, el presidente López Obrador empieza a decir, no, pues compren boletitos de lotería, porque lo que saquemos de la lotería se lo vamos a dar a los deportistas que sacaron medalla en las Olimpiadas. Pero ¿para qué les quieres dar los resultados de un sorteo si ya tenía su fideicomiso? Ah, no, pues es que gastaban mucho dinero. Señores, el propio diputado me dijo, es que yo le voy a mandar toda la información porque le hace falta información. Se atrevió a decirme eso, que me faltaba información, que nomás atendía a los medios de información tradicionales. ¿No es lo mismo que decía Trump? ¿Y qué sucedió? Hoy todavía sigo esperando que el señor me mande la información. Hace 2 años que dijo eso y sigo esperando que me mande la información. Esos son los diputados de Morena que pues, obviamente no están bien. ¿Ok? Entonces, no es porque tengan, es que no es que los fideicomisos tuvieran el dinero nada más para guardarlo, sino que es porque el señor López Obrador quiere tener todo el dinero para disponer de él como se le antoje. El único problema es, ¿para qué haces eso? Si ya tenías su dinero asegurado, pues vas a tener que tapar un hoyo para hacer otro y tapar un hoyo para hacer otro. Eso no se debe de hacer. El Fondo de Desastres Naturales, para eso servía el Fonden y era fideicomiso. Ahora no tenemos Fondo de Desastres Naturales. Y miren que en estos días ha habido muchos desastres, naturales para acabarla. ¿Sí? Pues entonces esa es la situación. Este, a ver, Ricardo, dígame. A ver, bueno, algo que yo concuerdo con ustedes respecto de cómo sucede la contradicción que emite el gobierno en cuestión de dirigir al país, porque para empezar, yo veo al país como un hijo, o sea, si lo quieres ver si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista. A un hijo, lo que yo creo que se tiene que hacer con él es invertirle en educación, enseñarle y darle los medios para que él se pueda superar. Yo creo que primero los pobres es absurdo. Yo creo que la verdadera solución, no, más bien yo lo afirmo, la verdadera solución que hay en el país es el crecimiento patrimonial. Porque, a ver, la gente, ¿por qué delinque? ¿Por qué
llega a realizar ciertas cuestiones por falta de dinero. Los deportistas, ¿por qué truncan su carrera? Por falta de dinero. Entonces, lo verdaderamente importante en el país es crear políticas públicas sobre las cuales se propicie, o sea, realmente se propicie al desarrollo económico. Y eso viene en el artículo 25 constitucional, en el cual el gobierno propicie medios para que las microempresas empiecen a competir al mercado internacional. Yo creo que eso es lo que hace falta en el país, que Y, haya y, un crecimiento y, patrimonial en general, no solo los pobres. O sea, y si déjeme tú no tienes decirle, casa, tú tengas una casa, o sea, el que tiene dos, que tenga cuatro. Y déjeme decirle, si en la mayoría de los países el 70 o el 80% de la economía es procesada por pequeñas, medianas y microempresas, aquí en México está probado que las microempresas y las pequeñas empresas duran 4 años, tienen 4 años de vida. Es terrible. Sí, ¿y sabe por qué? Por tanta cosa que nos vienen a meter de IVA. Muchas Exacto. veces, por ejemplo, no defiendo empresarios, no piense en ese sentido, pero ¿sabe por qué estaba el outsourcing? Porque el gobierno al empresario mexicano, que pues le cobra impuestos, le cobra luz, le cobra agua, de lo que vende, a él le compra, a él le cobra o le quita 16% de lo que gana. Entonces ahí es como que te quedas pensando, pues, ¿por qué favorece? O sea, ¿por qué te friegas al mismo empresario mexicano que busca emprender y al extranjero le permites hacer sin fin de cosas, como por ejemplo los fideicomisos, ¿no? Todas esas instituciones que son como una laguna jurídica que existe respecto a la cláusula Calvo, que prohíbe el dominio directo de extranjeros a ciertos límites territoriales. Por ejemplo, los extranjeros, o sea, los extranjeros van y contratan una fiduciaria para que éstas compren lugares donde no se los permite la ley. Tal es el caso de Cancún. Usted va a Tulum, va a Cancún y está plagado de empresas extranjeras, hoteleras extranjeras, y no debería ser así. Y son cuestiones que el mismo gobierno permite y es algo absurdo. También lo del fondo para desastres naturales, o sea, ¿cómo quieres o sea, ¿cómo te atreves a quitar algo cuando él mismo en Tabasco dejó que la gente se inundara? A Ahí mí se me está. hace aberrante todo eso. Sí, 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 o sea, esa es la situación. Entonces, digo, él comentaba, la mejor política exterior es la buena política interior. Pues bueno, ni tenemos buena política interior, ni tenemos buena política exterior. Esa es una realidad. Pero, pues, ¿qué le hacemos, señores? Entonces, vean el conversatorio, la verdad está muy interesante. Hemos tenido muy buena respuesta. En tan solo 2 días ya tenía cerca de 800 reproducciones, eso es bueno. La presentación del libro de mi amigo Barona y del doctor Rosales, la verdad es que en 2 días rebasó casi las 2000 visiones, las 2000 vistas. Entonces sí, les invito a que vean el conversatorio, está interesante. Pero bueno, pues ahí está la situación. Bueno, ya sin otra cuestión más que comentar, voy a compartir. Vamos a empezar con nuestro tema del quinto, que sería este. Vamos a regresarlo nada más porque, ok, estamos en organismos internacionales, esta es la unidad quinta, y vamos a ver con los antecedentes. Los antecedentes de los organismos internacionales lo tenemos en las ligas griegas. Hay que recordar que Grecia estaba formada por un grupo de ciudades-estado, se llamaban polis, y que ellas manejaban sistemas de gobierno distintos. Entonces, generalmente las ligas griegas eran de autodefensa, de que si atacaban a uno, atacaban a todos y entonces todos respondían, porque hay que recordar que desgraciadamente Grecia nunca tuvo una unidad política como tal. Sí adoraban a los mismos dioses, sí hablaban el mismo idioma, pero técnicamente no eran un país o una nación como lo llegaron a ser los romanos o como lo fueron los egipcios. Grecia tenía esa situación. Los ejemplos de estas ligas griegas tenemos la Liga Iónica, la Liga Beócica, la Liga panhelénica, la Liga peloponésica, que todas ellas eran de autodefensa. Precisamente el siguiente antecedente fuerte es el Congreso de París, que en 1815
juntó a todas las potencias europeas y entonces hablaron de los problemas europeos para tratarles de dar solución. Uno de los puntos que salió de este Congreso de París de 1815, pues fue el tratado que le dio neutralidad perpetua a Suiza. Ahí te viene del Congreso de París y obviamente es uno de los tantos problemas europeos que se manejaron. Posteriormente, al terminar la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones se creó en 1919, muy similar a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Había un secretario general, había una asamblea general, había un congreso, consejo de seguridad, había una liga, una corte permanente de justicia internacional y había algunas organizaciones internacionales. Todo era muy parecido a las Naciones Unidas. El único detalle de la Sociedad de Naciones es que en 1919 quien la propone, Woodrow Wilson, con su famoso discurso de las nacionalidades, los 14 puntos del Woodrow Wilson, también conocido, lo que decía es que había necesidad de organizar esta liga y Estados Unidos iba a tomar el mandato o liderazgo en esta liga. Para nuestra desgracia, resulta ser que Woodrow Wilson termina su mandato y el Tratado de la Sociedad de Naciones no es ratificado por el Senado estadounidense, lo cual ocasiona que nunca entró las naciones, a la Liga, a la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, los propios Estados Unidos, que fueron los principales instigadores. Es como te invitan a la fiesta, te vas porque la fiesta es de una persona que tú quieres mucho y a la mera hora nunca está la persona que organizó la fiesta. Entonces, así. Yo digo que fue una puñalada trapera por parte de los Estados Unidos y no mató a la Sociedad de Naciones de inmediato, pero sí la dejó sangrando. Y la dejó sangrando y la dejó sangrando hasta que después de la crisis económica de 1929 vinieron los regímenes nacionalsocialistas, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y desgraciadamente ocasionaron la Segunda Guerra Mundial, que se supone que era lo que iba a vigilar precisamente la Sociedad de Naciones. En las Naciones Unidas tenemos ciertos antecedentes. El primero, pues lo tenemos en la propia Sociedad de Naciones, que era una institución muy parecida, que fue creada con las mismas necesidades, solamente había que actualizarla. Por lo tanto, hubo varias reuniones. En 1941, ya cuando la URSS empezó a librar del yugo nazi, pues se hizo la Carta del Atlántico, en donde Franklin Delano Roosevelt fue uno de los primeros que dijo vamos a tener que hacer una nueva organización. Después de esto viene en 1942 la Declaración de las Naciones Unidas en la primera reunión entre Stalin, el señor Roosevelt y Churchill. Esta declaración también fue manifestada por la conferencia de Moscú, en la cual se pedía, por ejemplo, que hubiera la posibilidad de tener dos secretarios generales, porque uno se parecía muy poco para todos los problemas del mundo. Decían los rusos, debe de haber dos secretarios generales. Yo creo que con la visión de que a lo mejor si se generaba la Guerra Fría, pues a lo mejor que uno fuera socialista y el otro fuera capitalista podría darle un poquito más de equilibrio a las Naciones Unidas. Pero bueno, nunca se aprobó. Después tenemos la Declaración de Teherán en 1943, la reunión de Dumbarton Oaks de 1944, que ahí se manejaron las situaciones económicas y fue en Estados Unidos. Después ya prácticamente a punto de tener la organización completa, la Declaración de Yalta de 1945 y después tenemos la Carta de San Francisco, también firmada en 1945, ya a pocos meses de que acabara la guerra se acaba el 6 de mayo en Europa, acuérdense que termina hasta el 2 de agosto en el Pacífico y en el Japón, pero en Europa el 6 de mayo cae ya Berlín y por lo tanto ya desde un mes antes ya se estaba hablando de la Carta de San Francisco en abril de 1945 y terminó estando abierta todavía a la firma hasta octubre de 1945. Esa es los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas. Los principios y la sede. Por la Carta de San Francisco que se abrió
de abril a octubre afirma, más de 50 países la fundaron, entre ellos nuestro país, México. El día oficial es el 24 de octubre y los principios son, uno, igualdad soberana, que ya dijimos, no es el mejor principio que existe. Dos, la obligación de cumplir los compromisos de la Carta, una obligación de pacta sunt servanda. Tres, solución pacífica de las controversias internacionales, no acudir a la fuerza o a los ejércitos para solucionar un caso. Cuatro, la prohibición de amenaza o uso de la fuerza. Cinco, la obligación de prestar ayuda a la organización, o sea, hay que entrarle con su cuerno, como dirían normalmente, hay que pagar las cuotas de mantenimiento. La procuración de que los estados no miembros respeten los principios de la Carta, que esta es una excepción al res inter alios acta, que ya habíamos platicado en Derecho de los Tratados, y la prohibición de intervenir en asuntos internos de los estados, salvo acciones que quebranten la paz o amenacen la paz. Esto es solamente en caso de que de veras veamos que esto ya va a trascender y que puede ocasionar una situación terrible a nivel mundial. La sede, Nueva York. Creo que una de las maneras en que íbamos a poder contener a Estados Unidos de irse era poner la sede en Nueva York y a final de cuentas ahí se quedó la sede. La sede está en Nueva York por un tratado de Lago Bretton Lake o algo así, que se llama el tratado, y obviamente la sede está en Nueva York desde 1948. Esa es la situación. Los miembros actualmente son 193 miembros. No ha cambiado mucho desde hace más de 10 años, principalmente porque al deshacerse la Unión Soviética hubo 11 nuevos países que se incorporaron. Después, cuando se desintegró Yugoslavia, hubo 7 nuevos países que se incorporaron. Después, cuando la Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia, también hubo necesidad de admitir otros miembros, algunos países de África que tuvieron oportunidad, en fin, ha habido muchos que han tenido que ir engrosando las filas de la ONU de una manera pausada. Se me acaba el tiempo, vamos a tener que cortar y ahorita regresamos.